Es momento de pensar cómo las empresas podrían llegar a utilizar los fondos de pensiones para la estabilidad de la empleomanía durante el estado de emergencia en el que estamos sumidos. La creación de fondos de desempleo en estos tiempos es el tema que vamos a abordar con el economista y contador público autorizado Roberto Mella. Bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros, Roberto. Es un placer poder llevar la información, educación, orientación a la audiencia en estos momentos de tanta incertidumbre. Muchas gracias, buenas tardes, Miralba, buenas tardes, Pinky, por la Hola, invitación. Roberto, buenas tardes. Gracias por la acostumbrada invitación a su programa. Lo que estamos viendo es una paralización de los empleos, lo que estamos viendo es una paralización del sistema económico prácticamente completo, una ralentización más bien, porque hay todavía sectores que siguen funcionando, aunque no a la misma capacidad. ¿En qué estado deja esto a una gran cantidad de empleados y empleadores dominicanos? Sí, mira, definitivamente lo primero no hablo ni quizás más que como economista, o contador, o especialista en los temas financieros, digamos que hablo también como microempresario, dueño de una empresa pequeña de consultoría y como ciudadano también preocupado. Hay que resaltar que el gobierno ya ha tomado varias medidas que ayudan a que la economía se mantenga funcionando en estos momentos, ¿verdad?, de crisis, en estos momentos de tener un estado en emergencia. Tenemos la ayuda, el programa FASE, que ayuda a la empleomanía formal, tanto aquellos que fueron puestos los contratos en estado de suspensión, como aquellos empleadores que se han mantenido con sus nóminas, aún a pesar de estar cerrado, pero que han decidido mantener sus nóminas, ya sea por una ayuda al empleador, al empleado, o ya sea porque desde casa también se mantienen produciendo. Eso todavía, este programa todavía hay muchas variables que se están estudiando de cómo acudir a ella, pero ese programa está ahí también para ayudar, los famosos 5,000 a 8,500 pesos. Hay otra flexibilidad de pago de impuestos que ha tomado el gobierno. Hay aumento de ayuda a la familia. También el sector privado está implementando una cantidad de ayuda importante. Los grupos grandes, las entidades financieras flexibilizando una serie de servicios. Las cooperativas, las aseguradoras. Yo creo que ha habido mucha colaboración en ese sentido y debemos de resaltarlo. Ahora, lo que yo sí quiero aquí importantizar es el aprovechamiento de la coyuntura para imaginarnos un país que en vez de contar con todas estas medidas que se han tenido de manera rápida, porque claramente COVID no permitió a nadie prepararse, esto llegó y fue todo demasiado rápido, pero imaginémonos un país que hubiese contado con un fondo de desempleo, Rosalba, Benki. Un fondo de desempleo donde usted en un estado de emergencia como este, en donde las empresas están cerrando por inactividad, están suspendiendo la mayoría de los contratos masivamente, usted hubiese contado con un fondo de desempleo. Un fondo creado por empleadores y empleados, tal cual ocurre con los fondos de pensiones. Yo diría que tendríamos un país muchísimo más tranquilo, por lo menos personas que se van a sus casas con ciertas garantías de que pueden acudir a un fondo que lo va a ayudar a algunos meses a sobrevivir esta situación. El Estado no tendría una carga como la tiene hoy en día, con una nueva masa de desempleados, una masa de desempleados que se crea de un día para otro, sin posibilidad de planificación alguna. De hecho, el mismo programa FASE ni siquiera hubiese sido necesario. Así que lo primero que aprovecho el espacio es, debemos de dejar sobre la mesa, aprovechando esta coyuntura, poniendo realmente en relevo lo que verdaderamente es importante y lo que es una crisis, para aperturar y mantener la conversación alrededor de crear este tipo de fondos. Otros países lo tienen, como España, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos. Cada uno de esos países tiene claramente una serie de requisitos para poder acceder a esos fondos. Algunos duran
entre 4 meses, mínimo 4 meses, uno tiene unos montos específicos, hay unas escalas, cada país tiene su propia fórmula para acceder a, esa, a esos fondos. Ahora bien, el otro tema en cuestión, y que ha sonado bastante en los medios, es si se puede hoy en día utilizar los fondos de pensiones para ayudar a esta situación, que no tiene nada que ver con lo otro que comento, ¿no? Importantizar el hecho de tener un fondo de desempleo. Miren, como empleador y como asalariado también, a mí me suena fenomenal de entrada. Pero suena fenomenal no como un monto global de que vamos a dar 3 salarios o vamos a tomar un porcentaje de esos fondos y lo vamos a destinar a un programa específico. No, a mí más bien yo lo veo como un uso individualizado en virtud de los aportes que se han realizado a esos fondos de pensión. Como ocurre si se fuera a ejecutar el fondo de pensión como tal. Así que claramente es más sencillo decirlo que hacerlo. Los países tienen que crear una fórmula siempre sobre la base de acceder a los aportes individuales y yo creo que suena lo suficientemente atractivo como para por lo menos estudiarlo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Estos fondos, por su naturaleza, normalmente están en inversiones de largo plazo. O sea, nadie pensó que de repente la población, ya sea por un abracadabra, de repente se envejecieran y llegaran a la edad de 60 años, como para todos acudir de manera masiva a buscar esos fondos de pensiones. Porque estos fondos fueron creados para que usted en su vejez tuviera un dinero y no ser una carga para la sociedad, ¿no? Crearle una especie de ahorro obligatorio para su vejez. Entonces, la mayoría de esos fondos están en inversiones de largo plazo. De hecho, unas estadísticas que salieron recientemente en la prensa hablan de inversión en los títulos de valores del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, en la banca comercial, en los fondos de inversión. Está bastante diversificado, teniendo una mayor representación en los títulos del Banco Central. Entonces, ahora, claramente, ¿qué está ocurriendo? En el planeta Tierra, que vivíamos hace 4 semanas atrás, la clase trabajadora pensante tenía planificación financiera. Podíamos pensar en lo que íbamos a hacer con el dinero en el corto plazo, a 5 años. Podíamos pensar en una inversión a 10 años, pensar en guardar para la vejez. Pero lamentablemente en el planeta Tierra que vivimos hoy, las personas no tienen ese tipo de planificación financiera. Muchas personas están pensando qué van a comer mañana. Entonces, ahora, quizá lo que nos llama no es lo importante, sino lo urgente. Muchas personas ahora piensan en sobrevivir. Y claro, suena bastante coqueto utilizar esos fondos, pero no es tan sencillo, porque hay que pensar en las implicaciones que pueda tener acceder a esos fondos de manera masiva en la economía en el largo plazo. O sea, después de la crisis todavía hay una economía que mantener y no se puede descalabrar en un aspecto coyuntural. Hay países que ya de hecho, como España, está probando a los trabajadores que hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de su actividad como consecuencia de COVID-19, disponer de esos planes de pensiones. Claramente hay una serie de requisitos y eso es lo que yo creo que podríamos comenzar a estudiar. Comenzar a estudiar con mucha seriedad, digamos un estudio técnico, no político, de cómo podría funcionar una fórmula para que personas, no más, o sea, no estamos hablando de montos globales, hablamos de en virtud de lo que usted haya aportado a esos fondos, usted puede acceder con ciertos requisitos, a un porcentaje,
dependiendo de la cantidad de meses que haya trabajado. Sería muy atrevido quizá hacer una sugerencia de una fórmula, pero yo creo que tiene sentido estudiarlo, porque hay personas que hoy en día con lo que pueden contar es personas que duraron toda su vida trabajando, que hoy en día lo que tienen son 8.500 pesos, entre 5 y 8.500 pesos que el Estado está dando Eso es. a través de su programa FASE. Pero eran personas un encargado de almacén que tenía su vida planificada con 50, 60, 70.000 pesos, que hoy en día se ve con 8.500 pesos en la casa. Entonces, quizás eso es lo que está del otro lado de la balanza y que hay que estudiar. Otra cosa que otros países he visto que han hecho, eh, buscar en los fondos de educación. Eh, nosotros, nosotros aportamos un 1%, los empleadores, de la nómina a un fondo de Infotep para el desarrollo técnico y profesional. Habría que ver también ahí qué se puede hacer, pero no de manera masiva. Siempre quiero que mantengamos la fórmula desde el punto de vista de individualizado, en virtud de lo que usted ha aportado a su propio fondo de pensiones. ¿Okay? Y bueno, eso más o menos es la idea, la propuesta. Eh, lo que se ha estado quizá manejando a través de las redes, luego de una nota que envié a través de mis redes sociales y quizá lo que invita a esta entrevista. Hay que pensar también que esto es coyuntural. Eventualmente ya las aguas volverán a calmarse un poco y tenemos que pensar en un sistema financiero, en un sistema bursátil, en un sistema económico a largo plazo también. Claramente, quizá el estado de nerviosismo coyuntural y de miedo tampoco nos puede llevar a tomar decisiones que nos pueda costar, no durante este mes o 2 meses, sino a largo plazo. Definitivamente hay una gran parte de la población que hoy en día está pensando qué va a cenar esta noche, qué va a comer mañana. A pesar de las medidas de ayuda, todavía hay mucha preocupación. Podemos ver en las redes cómo van saliendo más cartas que se van publicando de despidos masivos de 60 y 90 días. Estamos hablando de cientos y cientos de personas que siguen quedándose en la calle sin empleo. Algunos empresarios, quizás por situaciones reales, otras yo creo que, no sé, yo ahí también acudo un poquito a, a la solidaridad con, con nuestros empleados que nos ayudaron a estar donde estamos, porque usted solo no pudo lograr esa riqueza. Entonces, quizá llamar, ustedes como comunicadores que si llegan a las masas, llamar a eso de quizá negociar con los empleados alguna parte del sueldo, pero tenemos que entender, y eso lo puse en las redes recientemente, que eso van a ser los empleados que en 90 días van a entrar a tu empresa. Te van a señalar diciéndote, me desahuciaste en el momento en que más lo necesitaba. O sea, deben entender qué tipo de empleados van a entrar a a tu empresa de nuevo a trabajar. Y yo creo que, claro, vuelvo y digo, es muy fácil decirlo, para algunos empleados ya el dinero se acabó. A algunos empleadores el dinero ya se le acabó y con inventarios llenos. Pero yo creo que hay que, hay que, hay que acudir un poquito, ser un poquito más sensible desde el punto de vista social con esos cientos de empleados que por muchos años se sacrificaron para que usted sea un gran empresario hoy en día también. Alargar lo más posible la situación, claramente. Eh, Porque la verdad que aquí, a la semana de que se estaba hablando del COVID y de un tema de aislamiento, ya comenzaron los despidos masivos fuera del sector turismo que ya venía sufriendo la situación. Entonces, como que nos preparamos demasiado rápido a costa de quienes, de las nóminas. Y a mí esa parte yo entiendo que hay que también sensibilizar un poquito con respecto. Definitivamente, y yo no dudo que ya esas variables se estén explorando, mira, Alba, porque muchos de los países es hacia donde están acudiendo, hacia los fondos de pensiones o otro tipo de fondos, pero cada país también tiene su realidad. Hay limitaciones legales, hay limitaciones económicas, o sea, pues, esos fondos ya fueron invertidos y fueron invertidos a largo plazo y son invertidos a largo plazo con
con mucha razón, porque no se acude a esos fondos masivamente. La ley natural nos lleva a envejecer poco a poco y eso se puede ir calculando. ¿Cuántas personas en un año, en 2 años, en 3 años, en 10 años tienen 60 años de edad y pueden acudir a esos fondos? Eso no es tan nervioso, no es tan dinámico como el caso de desempleo, que sí es una variable que reacciona rápidamente a las situaciones económicas, ¿sí? Entonces, también hay que entender esa parte. Pero estoy de acuerdo, Miralba, en que hoy en día tenemos que estar explorando una fórmula en donde por lo menos, mira, que no resuelve el problema, porque la mayoría de los empleados son empleados informales. Tú estás hablando de empleados que cotizaron en algún momento en la tesorería de la Seguridad Social, pero por lo menos tiene una parte de la economía que tiene un cierto nivel de tranquilidad, que es lo que yo creo que necesitamos por lo menos en el mes de abril. Esos nervios, ese miedo inclusive al salir a comprar, yo creo que va a provocar más daño que el propio virus. Claro que sí. En Instagram y LinkedIn son las redes que más utilizo. Me pueden buscar como Roberto Mellacón y como siempre le agradezco a ustedes la acostumbrada invitación a su programa.